Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación del Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Hoy vemos los párrafos 117, 118 de la tercera parte y hablamos del apóstol San Pablo. El más célebre de los convertidos al Evangelio fue Saulo, llamado después Pablo, natural de Tarso, ciudad en Turquía del sur este actual, que San Pablo, que fue primero enemigo furioso y perseguidor de los discípulos de Cristo, enemigo furioso y perseguidor de los discípulos de Cristo. Después, tocado del divino poder, vino a ser vaso de elección, el más celoso y trabajador de los apóstoles. Dicen los Hechos de los Apóstoles que cuando apedreaban, los judíos apedreaban a Santo Esteban, al diácono Santo Esteban, Saulo, el joven Saulo, guardaba, protegía los mantos de los asesinos de Santo Esteban, y Santo Esteban rezó por ellos. Los santos dicen que la oración de Esteban causó la conversión de Pablo. La conversión de Esteban causó la conversión de Saulo. Saulo, dice en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, Saulo, futuro San Pablo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se llegó al sumo sacerdote, pidiéndole cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si ahí hallaba quienes siguiesen este camino de Cristo, hombres o mujeres, los llevase atados a Jerusalén. Cuando estaba de camino, sucedió que, al acercarse a Damasco, se vio de repente rodeado de una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él contestó: ¿Quién eres, Señor? Y él: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces aquí nuestro Señor no dice por qué persigues a mis apóstoles, a mis discípulos, sino dice por qué me persigues. Es importante esto, por qué me persigues. Por lo tanto, perseguir los discípulos de Cristo es perseguir a Cristo mismo. La iglesia es cuerpo místico de Cristo. Perseguir a un cristiano es perseguir a Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Jesús le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que has de hacer. Los hombres que lo acompañaban quedaron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó de tierra y con los ojos abiertos nada veía. Lleváronle de mano y lo introdujeron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo de nombre Ananías, a quien dijo el Señor en visión: Ananías. Y Ananías contestó: heme aquí, Señor. Y el Señor a él dijo: levántate, vete a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a Saulo de Tarso, que está orando. Vio Saulo va a ver otra visión al mismo tiempo. Vio Saulo en visión a un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrase la vista. Y contestó Ananías: Señor, he oído a muchos de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías sabe que Saulo es un perseguidor y que viene aquí con poder de los príncipes de los sacerdotes para prender a cuantos invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: ve, porque es este para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y los reyes y los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto habrá de padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa,
e imponiéndole las manos a Saulo, le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino que traías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al punto se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista, y levantándose fue bautizado. Tomó alimento y se repuso. Entonces aquí Ananías va a bautizarlo y caen como escamas sus ojos y recobra la vista y empieza también a comer. Hace 3 días no había tomado nada. Pasó algunos días con los discípulos de Damasco y luego se dio a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Curioso, Saulo va para llevarlos a la cárcel, ¿y qué pasa? Bien, pasa el contrario. Ahora está predicando que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios hecho hombre. Y cuantos le oían quedaban fuera de sí, diciendo: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a cuantos invocaban este nombre, y que a esto venía aquí, para llevarlos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos de Damasco, demostrando que este es el Mesías. Pasados bastantes días, resolvieron los judíos matarle. Otra vez, ya no logran contradecir, entonces se ponen rabiosos, como unos pastorcitos de hoy. Cuando uno les habla, cuando no tiene nada que decir, empiezan a gritar, a enojar, a insultar y a mezclar todo. Lo mismo aquí. Entonces, pasados bastantes días, resolvieron los judíos a matar a Saulo, pero su resolución fue conocida de Saulo. Día y noche guardaba las puertas para darle muerte. ¡Qué injusticia!, ¿no? Les dice: las profecías están realizadas en la persona de Jesús de Nazaret. No es él. Bueno, hace 2000 años están esperando, de hecho. Ya llegó, pero no quieren saber. Como decir que el tren pasó, pero no, yo espero el tren. Bueno, nunca llegará, pues que ya pasó. Pero los discípulos, los cristianos, tomando a Saúl de noche, lo bajaron por la muralla, descolgándole en una canasta. Llegado que hubo a Jerusalén, quiso unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Saulo, pobrecito, está de todos lados en problemas. Del lado cristiano piensan que es un falso, del lado judío quieren matarlo. Tomóle entonces Bernabé y lo condujo a los apóstoles, a quienes contó cómo en el camino había visto al Señor y que le había hablado, y cómo en Damasco había predicado valientemente el nombre de Jesús. Estaba con ellos, yendo y viniendo dentro de Jerusalén, predicando con valor el nombre del Señor, y hablando y disputando con los helenistas, los judíos de habla griega, que intentaron quitarle la vida por la segunda vez. Pero sabiendo esto, los hermanos, los cristianos, le llevaron a Cesarea, y de ahí enviaron a Tarso, su ciudad natal. Por lo menos esto acerca del pobre Saulo. Finalmente va también al desierto, nuestro Señor le enseña. Después Bernabé va a buscarlo en Tarso, lo lleva a Antioquía, y Antioquía van a imponerlos las manos, los apóstoles van a hacerlo sacerdote, y empiezan después estas grandes misiones de San Pablo, conocidas las grandes misiones, 3 grandes misiones que van a hacer maravillas en Asia Menor, en Turquía, y finalmente un día llegará hasta Roma. Entonces, increíbles son los caminos, fatigas, tribulaciones de este prodigio de la gracia para dar a conocer el nombre y la doctrina de Jesucristo entre los gentiles. Sí, realmente podemos decir nadie, un poco San Francisco Javier, pero Santo Toribio de Mogrovejo en Perú, pero pocos se han fatigado como San Pablo se fatigó.
para hacer conocer la doctrina de Cristo. Increíbles son los caminos, fatigas, tribulaciones de este prodigio de la gracia para dar a conocer el nombre y doctrina de Jesucristo entre los gentiles, de donde se llama doctor de las gentes, doctor de los pueblos no judíos, predicando la fe no con el aparato de la humana sabiduría, sino por la virtud de Dios que la confirmaba con milagros, convertía a los pueblos, por más que fuese constantemente acusado por los enemigos de la cruz de Cristo. Esas acusaciones lo llevaron providencialmente a Roma, donde pudo predicar el Evangelio a los judíos que ahí residían y a los gentiles, es decir, a los no judíos, gentes en latín, las naciones. Después de otras peregrinaciones se restituyó a Roma, coronado ahí su apostólica vida con el martirio. Fue degollado imperando Nerón, el mismo que hizo sacrificar a San Pedro el año 67. En Jerusalén los judíos querían matarlo y quedó varios años en la cárcel en Tierra Santa por culpa de los gobernadores romanos que no querían soltarlo sabiendo que era inocente. Y finalmente él dijo: apelo al César, y apelas al César irás, y ahí fue a Roma. Nos quedan de él 14 cartas escritas, la mayor parte a las varias iglesias que había fundado, y con otra señal de la misión apostólica que le dijo Jesucristo. Pues, como observa Santo Agustín, están escritas con tanta elevación, lucidez, profundidad y unción que revelan el Espíritu de Dios. De hecho, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir estas cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios, a los colosenses, a Tito, a Timoteo, etc. Entonces, las cartas de Pablo es una mina de información y mina de doctrina, puesto que el Espíritu Santo hablaba por la boca de San Pablo. Esto podemos leerlo en los Hechos de los Apóstoles. Tenemos, por ejemplo, capítulo 13, San Pablo y Bernabé van a Chipre, después van a hacer la misión en Asia Menor. Capítulo 14, vuelta a Antioquía. Capítulo 15, el concilio de Jerusalén. Allí vemos que los apóstoles intervienen contra los que de su cosecha perturban la comunidad cristiana. En el capítulo 15, 24, vemos esto. Los apóstoles y ancianos hermanos a sus hermanos de la gentilidad que moran en Antioquía, Siria, Cilicia, salud. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han perturbado con palabras y han agitado vuestras almas. Y bien, no les hagan caso, dicen los apóstoles. Esto es lo que tienen que hacer. Allí les dicen, dan indicaciones: abstenerse de las carnes inmoladas a los ídolos, de la sangre, de lo ahogado, de la fornicación, etc. Entonces aquí vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes. Ya en varias charlas insistí sobre este tema. Los apóstoles intervienen, los apóstoles hablan, los apóstoles deciden, los apóstoles tienen la última palabra. Habiendo llegado a nuestros oídos que algunos salidos de entre nosotros, de Jerusalén, judíos cristianos, sin que nosotros les hubiéramos mandado, os han perturbado con palabras y han agitado vuestras almas. De común acuerdo nos ha parecido enviaros varones escogidos en compañía de nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto la vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas para que os
refieran las palabras de palabra estas cosas, porque ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna otra carga, sino que estas necesarias, que os abstengáis de la carne inmolada a los ídolos, de sangre, de lo ahogado y de la fornicación, lo cual haréis bien en guardaros salud. Los enviados bajaron a Antioquía y reunidos a la muchedumbre les entregaron la epístola que leída los llenó de consuelo. Judas y Silas, que también eran profetas, con muchos discursos exhortaron a los hermanos y los confirmaron. Pasado ahí algún tiempo fueron despedidos en paz por los hermanos, aquellos que los habían enviado. Entonces aquí vemos que los hermanos, que los apóstoles no aceptaban que cualquiera tomaba iniciativa propia de predicar otra cosa que lo cristiano. Los apóstoles aquí intervienen con autoridad y su decisión no tiene apelación. Hoy cualquier pobrecito con la Biblia hace la guerra a la iglesia de los apóstoles contra los auténticos, los verdaderos, legítimos sucesores de los apóstoles, que son papas y obispos católicos, ¿no? Entonces esto es un pecado gravísimo, es un pecado gravísimo de fundar disque iglesias. Entonces San Pablo, el más grande, podemos, de los apóstoles, San Pablo, que tiene una buena parte en los Hechos de los Apóstoles, también hablan de él, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17, está en Atenas, capítulo 19, está en Éfeso, capítulo 20, San Pablo va esta vez a Jerusalén, y viene ahí junta a los obispos presbíteros de la región de Asia, de Turquía actual, en Éfeso, y les dice, capítulo 20, 28 de los Hechos, ¿qué dice? Dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo os ha construido obispos para apacentar la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre. Dios adquirió con su sangre la iglesia, ves, Jesucristo, Dios hecho hombre, porque Dios como Espíritu no tiene sangre, ¿no? Él adquirió, Cristo, Dios adquirió con sangre. Entonces aquí el Espíritu Santo puso, mediante los apóstoles, puso los obispos frente a la iglesia para apacentar, para alimentar, para catequizar al pueblo. Ya sé que después de mí vendrán a vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñan doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su seguimiento. Entonces de la iglesia misma van a salir herejes para hacer sectas y levantar y destruir y falsificar el evangelio. Lutero, por ejemplo, era sacerdote, no olvidemos. Todos los sacerdotes de su tiempo, tibios, mundanos, que querían mujer y todo, pues se hicieron protestantes y fundaron el protestantismo. Igual en Inglaterra, el rey Enrique VIII, por cuestión de divorcio, y vio un mal sacerdote, ¿no? Le entró en su juego para hacerse arzobispo de Canterbury y finalmente dar el disque divorcio a este pobre Enrique VIII, y de ahí nació la disque iglesia anglicana, ¿no? Pobre gente, ¿no? Entonces aquí vemos que los apóstoles sí dejaron lugartenientes. Ahora todo podemos decir obispo, sacerdote, catequista, predicador, que no sigue la fe de la iglesia de todos los siglos, y bien no puede presentarse como autoridad en la iglesia o como discípulo de Cristo o como predicador. Por ejemplo, los que dicen que los adúlteros vueltos a casar pueden comulgar, mienten, falsifican el evangelio. Los que dicen que cualquier secta puede ser instrumento de salvación, mienten, aunque sean sacerdotes. O están equivocados, mienten, quizás no están conscientes debido a su mala formación, pero el evangelio no cambia. Cristo no tiene iglesias, tiene su iglesia, tiene
su iglesia. El capítulo 22 también habla de San Pablo, capítulo 22, capítulo 23, de los Hechos, capítulo 24, bastante, capítulo 25, cuando apela al César, y capítulo 26, cuando va a Roma, 27 también, cuando viaja por Roma, llega a Malta, capítulo 28, y ahí terminan los Hechos de los Apóstoles. Entonces veremos este libro maravilloso, primera historia de la Iglesia, y bien, en gran parte está consagrado a esta figura extraordinaria que es la figura de San Pablo. Y San Pablo era muy duro con los sectarios, hablando de los predicadores no autorizados, que dice: esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que disfrazan apóstoles de Cristo, y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por apóstol, por ángel de luz, también sus ministros, Segunda Corintios 11, 13, 14. Cuidado que, hermanos, cualquier secta fundada por hombres, aunque resucite muertos supuestamente, lo que no es posible, bien, no es de Cristo. Ángel de luz, el demonio se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros. Y si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Gálatas 1, 8. O hay un Señor, un bautismo, una fe, una iglesia. Efesios 4, 5. Una iglesia, etcétera. San Mateo 16, 18. Entonces San Pablo, el perseguidor, va a ser realmente la figura más grande del Nuevo Testamento. Yo no soy digno de ser llamado apóstol, dice, porque soy un abortivo, fui un blasfemo, yo he perseguido la iglesia de Dios. Bien, Dios le perdonó y lo hizo vaso de elección. Apóstol de los gentiles, Gran San Pablo ruega por nosotros. Amén. Queridos hermanos, si queremos seguir las huellas de San Pablo, aunque sea como enanos, tratemos de dar el buen ejemplo primero a los demás. Tratemos de conocer nuestra fe, de vivir según nuestra fe, en el comer, en el vestir, en el beber, en el hablar, y tratemos de ayudar al prójimo, ¿no? Rezando por él, catequizándolo si sabemos, y no ofrecerle un librito, un catecismo católico. Incluso el hecho de reenviar estas charlas a otras personas, uno colabora en su evangelización, no olvidemos. También, si quieren conocer mejor su fe católica, suscríbanse a nuestro canal Catecismo Católico Tradicional en Telegram y en YouTube. Tenemos otro canal, FSSPX Costa Rica, donde tenemos muchos temas de formación espiritual y de catecismo también. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo ruega por nosotros. Amén.